calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. Creador del universo, venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Oh, oh, todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. Creador del universo, venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Grandes promesas en tu corazón y te ha mostrado un sueño para tu vida, pero tú sientes que estás yendo y viniendo. Sí, estás ungido para la grandeza. Sí, Dios tu vida para su gloria aquí en la tierra. Con la muerte de Jesús y cuando salimos en la resurrección de Jesús. Bendita generaciones, Señor, que aprendamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Valeria, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él se entregó en la cruz? ¿Qué lo hizo por ti? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, damos gracias, Espíritu Santo, por esta decisión, Señor, que ha tomado Yadid. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oro por Marcos, Espíritu Santo. Que la su vida por ti. Estamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días, ¿cómo estáis? Espero que disfrutando de un domingo. Estamos en un nuevo tiempo, seguimos con nuestra serie. Durante las últimas 3 semanas hemos estado aprendiendo acerca del llamado de Dios en nuestras vidas. Cuando Dios nos llama a algo es porque no lo estamos haciendo de una forma natural. Dice 1 de Pedro 2:21, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo
para que sigan sus pasos. Hemos recibido una llamada del cielo, una llamada para cuidar de los demás, como lo hizo el buen samaritano con el hombre al que habían golpeado y al que habían robado. También hemos recibido una llamada para vivir una vida a todo dar. Di conmigo ahí, a todo dar. Una vida de generosidad extrema. La semana pasada Dios nos habló acerca del llamado al servicio y de cómo las mejores oportunidades aparecen cuando nosotros obedecemos a Dios y hacemos las pequeñas cosas que Él nos ha llamado a hacer. Hoy vamos a terminar y vamos a ver el llamado más importante que Jesús nos dejó. Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo, pero antes de ascender se reunió con 11 de los discípulos restantes en una montaña y pronunció lo que hoy se conoce como la Gran Comisión. Sus últimas palabras y una de nuestras asignaciones de vida más importantes como creyentes es esta: estamos llamados a ser discípulos. Si tú eres un discípulo de Jesús, estás llamado a ser discípulos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana yo quiero orar en el nombre de Jesús y pedirte que tu palabra llegue al corazón de cada persona que me está viendo, Señor. Puedan abrir su corazón y esta semilla que viene del cielo hoy sea plantada en sus vidas. Señor, no hay semilla, Señor, que venga de ti que no produzca fruto, y hoy declaro que dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en el nombre de Jesús. Amén. Sé, Señor, que tú lo harás con tu palabra hoy. Amén. Bueno, dice en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Él dijo, por tanto, vayan. La palabra griega que se traduce como ir, en este caso es la palabra poreuomai, y significa viajar, partir, ir, hacer un viaje, pero en realidad es un participio presente. Y tú me puedes decir, bueno, ¿y eso qué? Bueno, eso significa que no es literalmente un mandamiento como tal, sino que podría traducirse como a medida que avanzan o a medida que viven su vida, hagan discípulos. Jesús estaba diciendo, mientras vives tu vida, mientras haces y vives, haz discípulos. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es más que una persona que se convierte. Un discípulo es mucho más que un miembro de la iglesia. Un discípulo es más que un padre que deja a sus hijos en RG Kids o un joven que va a las reuniones de Generación Life. Un discípulo de Jesús es más que alguien que solo tiene un pececito en el parachoques del coche. Un discípulo es más que un miembro de la iglesia. Para los que están tomando notas, un discípulo es un aprendiz, un discípulo es un alumno, es un seguidor, o otra palabra que se utiliza es un adherido. En el Nuevo Testamento a los primeros creyentes no se les llamaba cristianos, eso vino después. De hecho, en realidad ese era un término despectivo. Al principio se les llamaba cristianos o pequeños cristos y decían, sois un puñado de pequeños cristos, de pequeños Jesús. Eran llamados discípulos porque un discípulo seguía a un rabino o un maestro y se adherían a las enseñanzas de este. Al igual que en el Antiguo Testamento, cuando Eliseo se pegó a Elías y le dijo, quiero ser como tú, quiero una doble porción de lo que tú tienes, o como Noemí y Ruth le dijo, donde quiera que vayas, yo iré contigo. Se adherían Jesús y sus discípulos, Pablo y Timoteo, quiero estar bajo tu enseñanza, quiero memorizar lo que tienes que decir, quiero ser como tú, quiero vivir la vida como tú, quiero ser en todos los sentidos como tú, Jesús. A medida que avanzas en la vida, debes hacer discípulos. Eso significa que si eres discípulo de Jesús, estarás haciendo discípulos, estarás compartiendo el amor de Jesús. Comienzas, en primer lugar, con personas que no lo conocen. Quizá como cajero de un banco buscas oportunidades para ser discípulos. Como estudiante de secundaria estás buscando esas oportunidades para ser discípulos. Como ama de casa estás discipulando a tus hijos y estás discipulando también a las otras mamás que traen a sus hijos a jugar. Como profesor estás discipulando a otros profesores y a estudiantes. A medida que vives, tú haces discípulos. Yo quiero darte un ejemplo que me contaban hace un par de días. Nerea vino a dejarnos unas cosas a casa y a la vuelta, cuando estaba saliendo, se le estropeó el coche. Total, que llamó a la grúa,
vino y se llevaron el coche y le pidieron un taxi para llevarla a casa. Mientras ella iba en el taxi, el taxista y ella empezaron a hablar de la vida, del trabajo, de todo un poco, hasta que llegó un momento que el hombre se abrió y empezó a contarle cómo estaba, empezó a contarle su situación personal. Le contó que un día en el parque estaba con sus hijos y uno de ellos le pidió 5 céntimos para comprarse una chuche. Y que él se echó las manos a la cabeza y se puso a llorar porque él estaba inerte y ni siquiera tenía para comprarle una chucha a su hijo. Él le dijo que la situación que estaba viviendo le había hecho acercarse a Dios y Nerea aprovechó la oportunidad e hizo la oración de fe con él. Eso es hacer discípulos. Es aprovechar mientras estás en el gimnasio para acercarte a alguien, cuando vas al colegio, cuando empiezas en un nuevo trabajo, para ser discípulos. Sin embargo, la realidad es que y esto es desgarrador. En muchas iglesias hoy no estamos haciendo discípulos. El modelo es que la gente asiste al auditorio, ve lo que ocurre en la iglesia y luego sigue con su vida. Y dicen, la iglesia debería discipularme. Yo te digo, no, te estás olvidando de algo porque tú eres la iglesia y tú debes discipular a otras personas. Deberías estar discipulando y sin embargo muchas personas no lo hacen. Y yo diría que eso se debe a uno de los 2 conceptos erróneos sobre el discipulado que voy a hablarte en esta mañana. El primero de ellos, para los que toman notas, es este. Muchos probablemente se sientan así. Se sienten como no estoy listo para discipular a nadie, simplemente no estoy preparado para dar un estudio bíblico, no quiero dirigir una reunión de oración, no puedo dar un estudio bíblico sobre el Apocalipsis porque hay muchas cosas que no entiendo, simplemente no estoy listo. Y mucha gente se sienta así y dice, no soy lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente como para discipular a alguien. Así que lo que espero que hagas hoy es que redirijas tu forma de pensar sobre el significado de discipular. Discipular a otros siempre se basa en la palabra de Dios, pero no tiene por qué limitarse a un estudio bíblico. Puede ser que a medida que vives tu vida estés ayudando a otros a aplicar principios bíblicos a sus vidas. Podría ser simplemente trabajar con una pareja casada que está luchando en su matrimonio diciéndoles, bueno, estas son algunas formas en las que puedes honrar a Dios en tu matrimonio. Podría ser ayudar a alguien que no sabe gestionar el dinero y puedes decir, bueno, la verdad que estos principios sobre cómo administrar mejor el dinero me han ayudado a mí y espero que te ayuden a ti también. Podría ser hablar con algunos padres y decir, ¿sabes? Esto es lo que he aprendido de la Biblia sobre ser padre. Quizá puedas poner algo de esto en práctica. O simplemente orar con alguien y dejar que escuche cómo oras. Es a medida que avanzas, que vives la vida, que tienes que hacer discípulos. Sin embargo, muchos todavía se sienten poco preparados y poco calificados para ser discípulos. Entonces voy a hacer algunas preguntas y si tu respuesta a la pregunta es un sí, yo quiero que simplemente levantes tu mano, que pongas una mano ahí en el chat, ¿vale? Y que prediques en esta mañana conmigo. La primera pregunta es esta. Para aquellos que están casados, podrían decir, bueno, no tenemos un matrimonio perfecto, pero tenemos un matrimonio cristiano sólido y estamos creciendo. ¿Alguien podría levantar la mano? ¿Cuántos dirían que en su lugar de trabajo o en el colegio o donde sea que estén, que la mayoría de las personas saben que son cristianos y tienen un buen testimonio? Pon tu mano ahí en el chat o levanta tu mano ahí. Otra pregunta, ¿cuántos de vosotros tenéis un conocimiento básico de la oración? ¿Cuántos sabéis orar? Pon tu mano ahí en el chat. ¿Cuántos tenéis algo de conocimiento de la Biblia? Aunque no sepas todo, pero dices, bueno, yo más o menos conozco un poco de la Biblia. Pon tu mano en el chat, levanta tu mano ahí en tu casa. Otra pregunta más, ¿cuántos de vosotros diríais, bueno, yo soy padre y nuestros hijos no son perfectos, pero hemos cometido suficientes errores y probablemente podríamos evitar que alguien más cometa algunos de esos errores? La mano, algunos padres. ¿Cuántos de vosotros diríais, sabes una cosa, financieramente no siempre he tomado buenas decisiones, pero entiendo que el prestatario es un esclavo del prestamista. Hemos superado muchas deudas y estamos trabajando para salir de las deudas y entendemos algunos principios básicos de inversión, entendemos cómo aprovechar nuestro dinero para el reino de Dios. Alguien que levante la mano ahí, alguien ponga una mano en el chat. Una pregunta más. ¿Cuántos habéis sido heridos por alguien
traicionados y por el poder del Espíritu Santo habéis aprendido a perdonar sobrenaturalmente algo que muchos dirían que es imperdonable. Seguramente muchas manos. Bueno, si has levantado la mano por alguna de estas preguntas, yo quiero decirte algo y quiero que lo sientas, que lo creas, que lo abraces. Tú estás llamado, estás equipado y capacitado por Dios para ser discípulos. A medida que vives tu vida, haz discípulos. Tienes los dones, tienes la palabra de Dios, estás llamado a ser discípulos. Hay personas que Dios ha puesto en tu vida y a tu alrededor, a las que debes discipular, animar, edificar y dirigir hacia Jesús. Aquellos que son un poco mayores, aquellos que son más maduros, me gustaría hablarles hoy a ellos. Una de las cosas que he escuchado es a gente de 50 o 60 años decir, bueno, me gusta la iglesia Rey de Gloria, pero soy demasiado mayor, es una iglesia joven. Bueno, yo quiero decirte hoy que esa es una de las cosas más estúpidas que puedes decir, porque esta iglesia está llena de gente que te necesita. Dijo Tito que las mujeres mayores deberían instruir a las mujeres más jóvenes. Hay muchas mujeres jóvenes que necesitan mujeres mayores como modelo para discipularlas. A los hombres mayores tenemos hombres que están atrapados en deseos de lujuria, que necesitan hombres mayores que hayan superado estos deseos para enseñarles a vivir en santidad. Dios te está llamando a ser discípulos. Una de las asignaciones más importantes de tu vida a medida que avanzas, mientras vives tu vida, es hacer discípulos. Ahora hay una segunda razón, un segundo concepto erróneo de por qué muchas personas no hacen discípulos. Si estás tomando notas es porque hay mucha gente que piensa, bueno, yo no necesito que alguien me discipule. Hay mucha gente que simplemente no ve el beneficio, otros simplemente son demasiado orgullosos y piensan, ¿sabes qué? No voy a permitir que nadie me diga qué hacer. Yo soy el jefe de esta empresa, soy el padre de familia, no necesito que nadie me diga qué hacer. Ya soy lo suficientemente bueno. Para los que se sienten así y piensan que no necesitan que nadie les enseñe, quiero decirles algo. Cuanto mejor sean en algo o mejor esperen ser, más ayuda especializada deben buscar. Vamos a tomar el fútbol como ejemplo. Un equipo de infantil tiene un solo entrenador, ¿verdad? Pero si vamos a un equipo de élite, hay un entrenador, hay un segundo entrenador, hay un entrenador de porteros, hay un preparador físico, hay un fisioterapeuta. Tienes toda esta cantidad de entrenadores. ¿Por qué? Porque los jugadores son mejores y tienen personas especializadas hablando a sus vidas que están constantemente formándolos. Si quieres ser el mejor padre, debes tener un padre espiritual que te enseñe a ser el mejor padre. Si quieres ser un líder tremendo, debes tener personas que te hablen sobre el liderazgo. El gran modelo de esto es Pablo y Timoteo. Pablo era el padre espiritual de Timoteo, él era el padre y Timoteo era el hijo. Todos necesitamos un Pablo, necesitas a alguien que sea mejor, que pueda discipularte espiritualmente para llegar a ser más como Jesús. Y todos necesitamos un Timoteo, necesitas a alguien en quien verter, en quien derramar lo que hay en ti. Estás llamado a ser discípulos. Ahora, la gente piensa que discipular es algo que sucede en la iglesia y que es como una especie de estudio bíblico. Y eso es así, pero es mucho más. ¿Cómo puedes hacer discípulos? Bueno, quiero darte dos formas muy simples, dos formas muy sencillas. Número 1, puedes hacer discípulos con tu ejemplo. Escríbelo ahí en el chat, con mi ejemplo. Esto es lo que dijo Pablo en Filipenses 3:17. Dijo, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Cuando yo comencé mi ministerio como pastor, busqué a quién imitar, busqué patrones de hombres que estuvieran viviendo aquello que yo quería lograr. Y quizá no sea un hombre perfecto hoy, pero a medida que me acerco más a Cristo, puedo ser un ejemplo. Me gusta la forma en que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 11:1, él dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Si no sabes cómo discipular a alguien, sé un buen ejemplo y deja
que te observen. Aquellos que sois padres necesitáis saber esto. Uno de tus mayores llamamientos en la tierra será discipular a tus hijos. Si miras la forma en que vivimos nuestras vidas, puedes pensar que el mayor llamado para nosotros como padres es mantener a nuestros hijos enormemente ocupados y hacer que tengan éxito en cosas que no van a aportar mucho a sus vidas más adelante. Esa es la forma en la que vivimos nuestra vida, lo llenamos de actividades. Pero padres, papás, mamás, vuestro papel es hacer discípulos de vuestros hijos. Ese no es el trabajo de la iglesia ni del colegio. Yo quiero decirte hoy, participa en el discipulado espiritual de tus hijos, invierte en sus vidas, porque van a imitar lo que ven. Si no eres un buen ejemplo, imitarán la cultura y lo que ven en la televisión. Y no estamos llamados a parecernos al mundo. El apóstol Pablo dijo, no se amolden a los patrones de este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestra mente. No se amolden. Padres, si nuestros hijos se parecen al mundo, piensan como el mundo e imitan la cultura, es porque no los estamos discipulando para que no sean de este mundo. Quiero que mis hijos vean la forma en que trato a mi esposa, como Jesús dio su vida por su iglesia. Quiero que mis hijos vean el ejemplo. Quiero que nuestros hijos nos vean vivir una vida libre de deudas. Quiero que nos vean orando. Quiero que me vean con mi Biblia abierta, porque quiero ser ese tipo de ejemplo. Padres, esa es vuestra vocación. Podéis hacerlo. Puedes hacer discípulos con tu ejemplo a medida que avanzas en la vida, a medida que te pareces más a Cristo. Y hay una segunda forma en que puedes hacer discípulos. Uno es con tu ejemplo y la otra es con tus palabras. Anota ahí en el chat, palabras. En Deuteronomio 3:28, Dios le dijo esto a Moisés, le dijo, dale a Josué las debidas instrucciones, anímalo y fortalécelo, porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien les dará en posesión la tierra que vas a ver. Discipúlalo, anímalo, fortalécelo con tus palabras, dile en quién puede convertirse, habla vida sobre él. Con tus palabras puedes animar y fortalecer a quienes te rodean de una forma muy simple. Recuerdo que hace años vino un hombre a mi oficina. Él estaba desesperado, la situación con su esposa estaba al límite, no sabía qué hacer, así que me senté, dejé que él me contara su percepción de las cosas y cuando terminó comencé a darle la percepción de Dios acerca de sí mismo, de su matrimonio, de su economía, de su situación. Y me acuerdo que al final él salió de mi oficina diciendo voy a luchar por lo que Dios me ha dado, sé que todo va a salir, cambió su percepción. Muchos necesitan reconocer hoy que necesitan un Pablo en sus vidas. Necesitas un mentor, alguien que te ayude a aprender a leer la Biblia. Necesitas a alguien que te ayude a ser mejor padre, una mejor madre, un mejor esposo. Necesitas a alguien que te ayude a mejorar en tu trabajo. Necesitas un Pablo en tu vida, alguien que con su ejemplo y sus palabras bendiga tu vida. Muchos han estado con sus ojos desviados, pero hoy reconocen que no están invirtiendo en la próxima generación. Quiero decirte, necesitas un Timoteo en tu vida, alguien en quien invertir, alguien en quien volcar tus experiencias y todo lo que has aprendido. Yo quiero orar por cada uno de vosotros hoy. Tú puedes ser el Pablo de alguien y a la vez el Timoteo de alguien. Padre, oro hoy por cada persona que me está viendo y que siente que no está lista para discipular a alguien. Tú has puesto algo en cada uno de nosotros. Tú nos estás llamando a ser discípulos. Yo te pido, Señor, que desates un coraje y una pasión en nuestros corazones para alcanzar a quienes no te conocen. Señor, danos ojos para ver las oportunidades que tú pones delante de nosotros y que podamos ser inspiración para otros a través de nuestro ejemplo y nuestras palabras. Señor, que estas personas, cada persona que me ve hoy pueda convertirse en un Pablo para ese Timoteo, Señor, en una persona que siembre, que discipule, que fortalezca, que anime, Señor, que levante y dirija sus pasos en pos de tu palabra y de tus enseñanzas, Señor, que se levanten también esos Timoteos que abren su corazón a las enseñanzas de Pablo, Señor. Hay mucha gente que me está mirando hoy que es un Timoteo en algunas áreas de su vida y necesita
necesita un Pablo, pero también hay muchos Pablos a los que tú, Señor, has bendecido, a los que tú has enseñado, que han vivido experiencias sobrenaturales, Señor, y que tienen que de una u otra manera, Señor, no detener lo que tú les has dado y ponerlo a trabajar. Señor, yo quiero orar por ellos, declarar que se activan, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, no quiero despedirme de esta serie sin presentar a aquel que cambió mi vida. Aquel que, aunque es Dios, se hizo hombre como yo y sufrió lo que yo he sufrido e incluso mucho más para entregarse en una cruz y vencer la muerte, y que de esta forma yo tenga una vida eterna. Estoy hablando de Jesús, aquel a quien trato de imitar todos los días, aquel que ha perdonado todos mis pecados y mis errores, y que aún conociéndolos todos, dice que me ama. Yo he dejado el control de mi vida en Él. Yo te pregunto hoy, ¿quieres poner tu vida en sus manos? Si estás ahí viéndome en tu televisor, en tu ordenador o en tu teléfono móvil y quieres poner todas tus preocupaciones sobre Jesús, yo quiero que hagas esta oración conmigo y le digas: Padre Celestial, perdona mis pecados. Jesús, sé mi Salvador, mi Señor. Te entrego mi vida por completo. Ya no es mía, es tuya. Soy tu discípulo, tu alumno, tu seguidor. Hazme como tú. Toma mi vida entera. Gracias por la nueva vida que me das. Te entrego todas mis preocupaciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero felicitarte si has hecho esta oración y es la primera vez que pones tus cargas en Jesús, es la primera vez que haces esta oración y lo reconoces a Él como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu vida. Quiero felicitarte y quiero decirte, aquí en Rey de Gloria tienes una familia que te va a ayudar a crecer. Hay muchos Pablos, como he estado hablando en esta mañana, que están dispuestos a ayudarte a crecer en tu relación con Dios, en tu relación con Jesús, y también para resolver todas las inquietudes, todo tipo de dudas que puedas tener. Ahí hay muchos Pablos que hoy han escuchado esta palabra y que están dispuestos a vivir una vida de generosidad extrema, a dar, a todo dar y a ser discípulos. Así que yo quiero que te pongas en contacto con nosotros. Ahí en el chat aparecerá el teléfono al que puedes contactar a través de WhatsApp o a través del teléfono. También puedes contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Sigue en este nuevo camino y vamos juntos a ser discípulos de Jesús. En esta serie en la que Dios nos ha estado hablando de a qué Él nos ha llamado, hoy quería terminar con el mayor llamamiento que Jesús nos hizo, y es hacer discípulos de Él. Así que ponte manos a la obra, no dejes de trabajar mientras vives, mientras estés en cualquier lugar. Abre tus ojos a las oportunidades de Dios para ser discípulos. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga. No te pierdas ninguno de nuestros contenidos online. Síguenos en Instagram @RGDigital, dale like a nuestra página de Facebook RG Digital y suscríbete en nuestro canal de YouTube. Y a partir de ahora también vas a poder disfrutar de nuestros podcasts en Apple Podcasts.